Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019, en el que continuamos trabajando con bases de datos o grandes listados, y vamos a comenzar a ver en este vídeo el uso de los filtros avanzados, que como su nombre indica nos permite filtrar la base de datos como hacíamos con los autofiltros, pero al ser avanzados nos va a permitir ir un paso más allá de lo que nos permitían los autofiltros. Hay muchas formas diferentes de utilizar los filtros avanzados, y en este vídeo y los siguientes pues espero dar un repaso a todas las formas posibles de utilizar estos filtros avanzados. Así que vamos a ello. Para estos vídeos en los que vamos a trabajar con los filtros avanzados voy a utilizar el archivo que hemos venido usando en vídeos anteriores, el de productos o artículos, ¿no? Lo primero que debemos tener para poder utilizar filtros avanzados es una zona de criterios, que es exactamente lo mismo que utilizábamos en las funciones de bases de datos, si os acordáis. Una zona de criterios consiste en copiar la cabecera de la base de datos en otro lugar, y puede ser un lugar de la misma hoja donde se encuentra la base de datos o puede ser en una hoja independiente. Casi siempre será en una hoja independiente, porque la base de datos suele ocuparnos gran parte de la hoja donde nos encontramos. Entonces es muy complicado manejar el listado por una parte y la zona de criterios por otra si nos encontramos en la misma hoja de cálculo. Mi base de datos ya sabéis que es pequeña, tiene como objetivo enseñaros a manejar las cosas, pero lo normal es que tengas una base de datos más grande que la que estoy utilizando yo en este vídeo, ¿no? Entonces yo voy a comenzar por copiar esta zona de criterios en la misma hoja de cálculo para que veáis cómo sería y luego copiaré la zona de criterios en otra hoja independiente. Así que selecciono el rango de la cabecera de la base de datos, control C o copiar, y por ejemplo, en la misma fila 1 a partir de la columna H, pues pego esa zona de criterios. A continuación hay que establecer el criterio. Es decir, imaginaos que por ejemplo quiero utilizar un filtro avanzado para ver los artículos chinos. ¿Cuál sería el criterio? Pues el criterio sería país de origen China. Igual que hacíamos con las funciones de bases de datos, tenemos que escribir el criterio en su campo correspondiente, dentro de lo que sería la zona de criterios. Es decir, nos vamos debajo de país de origen y ahí escribimos China. Así que ya tenemos el criterio. Y a partir de aquí podemos empezar a utilizar los filtros avanzados. Lo primero que debemos hacer es seleccionar una celda cualquiera de la base de datos o listado. A continuación debemos irnos a la ficha datos y dentro de la ficha datos debemos fijarnos en el grupo ordenar y filtrar y en el botón avanzadas. Ese es el botón que hay que pulsar para trabajar con los filtros avanzados. Hacemos clic en el botón de avanzadas y fijaos como en esta ventana de filtro avanzado, que explicaremos poco a poco cada uno de los parámetros, me dice que si quiero filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Esta es una de las cosas que nos ofrece un filtro avanzado y que no podemos hacer con un autofiltro. El autofiltro filtraba la base de datos sobre la misma base de datos. Es decir, si recordáis, colocábamos los autofiltros en cada campo, realizábamos el autofiltro y la base de datos se plegaba mostrándonos los registros filtrados, ¿no? El filtro avanzado nos permite una opción que es copiar esos registros filtrados, los resultados, en este caso podrían ser los artículos chinos, nos permite copiarlos a otro lugar, pero a otro lugar del libro. Es decir, podemos coger los resultados filtrados y llevarlos a otra hoja diferente de donde se encuentra la base de datos. Y esto muchas veces es extremadamente útil. De momento, nosotros lo vamos a utilizar igual que hacían los autofiltros, filtrando la lista sin moverla a otro lugar. Al haber seleccionado una celda de la base de datos antes de hacer clic en el botón de filtro avanzado, eso nos permite seleccionar previamente la lista. Es decir, Excel detecta dónde está el rango de la base de datos y lo hace bien. Fijaos cómo selecciona toda la base de datos, ¿no? Y es lo que nos pide el primer parámetro, rango de la lista. Pero aquí nos despreocupamos porque lo está haciendo Excel. A continuación tenemos que especificar el rango de criterios. Bueno, pues hacemos clic en rango de criterios y con el ratón seleccionamos la zona de criterios, que consiste en seleccionar la cabecera y el criterio, igual que hacíamos con las funciones de bases de datos. Y de momento, sin tocar nada más de esta ventana de filtro avanzado, luego explicaremos el resto de opciones, pulsamos en aceptar y vemos que funciona exactamente igual de momento que un autofiltro. La base de datos se pliega, se filtra y nos muestra los artículos chinos.
Igual que ocurría con los autofiltros, vemos cómo el número de las filas o registros aparece en azul. Eso quiere decir que la base de datos está filtrada, está plegada. Para volver a desplegar o desfiltrar esta base de datos, nos vamos a la ficha datos, dentro de datos, ordenar y filtrar, y hacemos clic en el botón de borrar. Y el filtro que acabamos de aplicar se borra. Todo lo que explicamos en su momento para las funciones de bases de datos en cuanto a la zona de criterios es válido también, por supuesto, para los filtros avanzados. Si recordáis, cuando vimos las funciones de bases de datos, vimos cómo establecer más de un criterio a la vez utilizando el operador y, cómo establecer dos criterios diferentes utilizando el operador o, cómo utilizar caracteres comodín, cómo utilizar los operadores de comparación mayor que, menor que, mayor o igual que, etc. Todo esto, como digo, lo vimos con funciones de bases de datos y lo podemos aplicar también para establecer criterios con filtros avanzados, así que no voy a volver a explicar todo eso. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ver los artículos que son chinos o de confección, de la sección confección, pues lo único que hay que hacer es establecer esos dos criterios. Sección confección, país de origen China, y ahora repetimos el proceso. Seleccionamos una celda cualquiera, avanzadas, no tocamos nada, rango de criterios sigue siendo el mismo, y pulsamos finalmente en el botón de aceptar. Y la base de datos se filtra para mostrarme, en este caso, el único artículo que cumple esa condición, que es de confección y chino. Para borrar el criterio, pues para borrar, quiero decir, los resultados filtrados, volvemos a pulsar en borrar. Si hablamos de campos numéricos, pues como he dicho anteriormente, podemos utilizar los operadores de comparación y esto es perfectamente válido. Por ejemplo, si quiero ver todos los artículos con un precio superior a 300 euros, pues en el campo precio de la zona de criterios, utilizo el operador de comparación mayor que 300, selecciono una celda cualquiera, avanzadas, selecciono el rango de criterios, que es el mismo, pulsamos en aceptar y me muestra los artículos cuyo precio es superior a 300 euros. Si queremos establecer con un filtro avanzado una horquilla de valores, por ejemplo, mostrarnos los artículos que están entre 300 y 500 euros, por ejemplo, mayor que 300 y menor que 500, o por ejemplo cuando tenemos un campo fecha. Este tipo de filtros son muy utilizados. Quiero ver los artículos que están, por ejemplo, entre enero de 2018 y mayo de 2018, ¿no? Bueno, pues para filtros de estas características, pues utilizamos un doble campo en la zona de criterio. Es decir, cogemos en la zona de criterio, vamos a filtrar, por ejemplo, los artículos cuyo precio está entre 300 y 500. En ese caso podemos hacerlo de la siguiente forma. Copiamos la cabecera precio, la pegamos justo al lado, con lo cual tengo dos precios. En uno pongo mayor que 300, en el otro pongo menor que 500, ¿no? Si fuéramos a trabajar con fechas, para establecer una horquilla de valores entre dos fechas, pues lo que haríamos sería copiar el campo fecha. No hace falta que estén juntos. Puede haber un campo fecha, por ejemplo, aquí y otro, pues donde está ahora el precio, ¿no? El caso es que si repetimos el filtro, ahora hay que tener cuidado porque el rango de criterios abarca una columna más. Y una vez que hemos hecho esto, pulsamos en aceptar y me muestra aquellos artículos cuyo precio está entre 300 y 500. Y para terminar este vídeo con nuestro primer recorrido por los filtros avanzados, vamos a ver una característica que no nos permite un autofiltro, y es llevarnos los registros filtrados a otro lugar del libro, por ejemplo, a una hoja diferente. En este libro que vemos en pantalla solamente tengo una hoja. Voy a crear ahora mismo una hoja diferente, por ejemplo aquí, vamos a llamar a esta hoja resultados. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, mirad, cogemos la zona de criterios, la voy a borrar. Vamos a borrar esta zona de criterios del todo, borrando el formato y todo para dejarlo tal y como estaba. E imaginemos que queremos ver los resultados filtrados en esta hoja nueva. Todos los filtros avanzados que pueda realizar a partir de ahora los quiero ver en esta hoja. Bueno, pues lo primero que deberíamos hacer es copiar la cabecera en otro lugar, es decir, construirnos la zona de criterios. La zona de criterios puede estar en la misma hoja, igual que antes, y llevarnos los resultados filtrados a una hoja nueva. Pero normalmente lo que se suele hacer también es copiar pues la cabecera, lo que será la zona de criterios, en una hoja nueva. Así que lo voy a hacer yo así también. Vamos a copiarlo aquí, en una hoja nueva. Voy a ensanchar esto un poco para que se vea bien. Y ahora pues trabajamos igual que antes, ¿no? Imaginemos que queremos ver los artículos españoles, pero en esta ocasión los quiero ver, por ejemplo, aquí, en este área. Lo primero que debemos hacer es establecer el criterio.
Una vez que hemos establecido el criterio, es muy importante comenzar a realizar el filtro avanzado desde la hoja donde queremos ver los resultados filtrados. Es decir, yo quiero ver los artículos españoles en este área de la hoja resultados. Pues es muy importante que vayas a la ficha datos avanzadas, pero partiendo de la hoja resultados como hoja activa. Es decir, si yo parto de la hoja donde se encuentra la base de datos y me voy a datos, avanzadas, etcétera, no va a funcionar. Al final te va a dar un error. De hecho, lo podéis probar si queréis, para que veáis que es así. Así que, partiendo de la hoja resultados, nos vamos a la ficha datos, avanzadas. Y aquí comenzamos a trabajar. Lo primero que debemos hacer es activar la opción de copiar a otro lugar, porque en este caso queremos filtrar los resultados, es decir, los artículos españoles, a otro lugar diferente de donde se encuentra la base de datos. Así que activamos copiar a otro lugar. Fíjate cómo al activar esta opción de copiar a otro lugar se habilita una casilla que hasta ahora estaba deshabilitada, que es la casilla de copiar a. Ahora después veremos qué hacemos con esa casilla, ¿no? Aunque yo creo que ya lo intuís. Bueno, lo primero es rango de la lista. Fíjate cómo en esta ocasión, al partir de una hoja diferente, Excel no selecciona previamente dónde se encuentra la lista. Así que no nos queda más remedio que pinchar en rango de la lista para que aparezca el cursor y con el cursor parpadeando nos vamos a la base de datos, a la hoja artículos y seleccionamos la base de datos entera con su cabecera. Seguramente estáis pensando, y acertadamente, que esta base de datos que tiene solamente 40 registros es muy sencilla de seleccionar, pero si estás trabajando con una base de datos de 4.000 registros y estás haciendo un filtro avanzado, tener que seleccionar a mano los 4.000 registros no es nada operativo, ¿no? En ese caso lo que deberías hacer es utilizar cosas que ya hemos visto en el curso, como por ejemplo darle un nombre a tu base de datos y en ese caso podrías introducir el nombre que le diste a la base de datos donde dice rango de la lista y evitas el tener que seleccionar a mano los 4.000 registros, ¿no? Bueno, en nuestro caso, una vez que ya hemos seleccionado la base de datos, lo siguiente es seleccionar la zona de criterios. Hacemos clic en rango de criterios. Fíjate cómo Excel automáticamente se ha ido a la hoja donde se encuentra la zona de criterios. Seleccionamos con el ratón la zona de criterios, cabecera y criterio. Y por último la novedad, que es copiar a. Hacemos clic en la casilla de copiar a y con el cursor parpadeando en copiar a, lo que debemos hacer es seleccionar una celda a partir de la cual queremos ver los resultados. Yo os dije hace un instante que, por ejemplo, quería verlos en esta zona. Bueno, pues la celda que tengo que seleccionar en este caso sería esta primera celda, por ejemplo, ¿no? H11 o H12 creo que es, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de la celda que selecciones en copiar a, se copiarán los resultados filtrados. Así que yo cojo y selecciono, por ejemplo, esta celda. Y una vez hecho esto, hacemos clic en el botón de aceptar y vemos como los artículos españoles se han copiado en esta hoja nueva, ¿no? En esta hoja de resultados. Puede ser que alguno de vosotros viendo esto diga, pues vale, pues sí, me los lleva a otro lugar, pero ¿esto para qué puede servir? Bueno, normalmente las bases de datos, como ya he dicho muchas veces, no son tan pequeñas como esta, es decir, tienen más campos y muchísimos más registros. Si no te llevan los resultados filtrados a otro lugar, puede ser muy incómodo trabajar con la base de datos. Pero, sobre todo, lo que nos va a permitir esto que acabamos de hacer, un filtro avanzado copiando los resultados a otro lugar diferente, nos viene muy bien a la hora de trabajar con macros, algo que veremos por supuesto en este curso. Cuando aprendamos a crear macros y automatizar tareas con Excel, veremos que realizar un filtro avanzado copiando los resultados a otro lugar y asociando ese filtro avanzado a una macro es algo extremadamente potente en Excel. Yo cuando enseño esto en las clases, cómo asociar una macro creada con grabadora de macros a un filtro avanzado, gusta muchísimo a los alumnos y luego lo aplican por todas partes, ¿no? Pero bueno, como digo, eso lo veremos más adelante. De momento, pues esto es lo que nos permite, para empezar, un filtro avanzado, ¿no? Copiar los resultados a otro lugar. Este vídeo lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos, pero vamos a ver en próximos vídeos cómo se pueden hacer muchísimas más cosas con un filtro avanzado. Podemos filtrar registros únicos, algo que es muy útil cuando en una base de datos se repiten registros, lo veremos. También podemos obtener los diferentes valores de un campo en concreto, podemos utilizar fórmulas y funciones dentro de un filtro avanzado, en fin. Muchísimas opciones que iremos viendo poco a poco. Como decía, este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline
Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.